dicho hace un momento, me alegra verlos en este domingo y empezar para los que no sabían, la semana empieza el domingo, no el lunes, ¿cierto? Y domingo viene del latín domingus, que significa día del Señor. Entonces, hoy vamos precisamente a hablar acerca o continuar el tema que estábamos trabajando hace 8 días. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. De nuevo, bienvenidos a todos. Qué alegría tenerlos. Ahorita vamos a tener un espacio para hablar y compartir. No sé si usted se alegra por esta mañana tan especial, tan espectacular, esta semana, este día tan bonito. Hace días no teníamos un domingo así de lindo, de radiante, de especial. Entonces, hoy vamos a compartir juntos. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, espérenme un segundito. Yo comparto acá la pantalla y hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Ese tema es lo que les había yo compartido desde el miércoles pasado. Espérenme, que era la continuación de que era la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan que en el último, cuando hablábamos del corazón, precisamente estábamos hablando acerca de que la buena tierra daba fruto al 30, al 60 y al 100 por uno? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen ahí pendiente? Entonces, bueno, antes de empezar, yo voy a interactuar un poquito con ustedes. No sé, a ver, Viracachita y Giovanni, ¿ustedes alguna vez han recibido a alguien muy especial ahí en su casa? No. De mi parte, sí. Ok, cuando va a ir a visitarlos alguien, a ver, digamos que la mamá de Giovanni, por ejemplo, que es una persona especial para ustedes, ustedes, si lo invitan a cenar, ¿qué elementos sacan? ¿Sacan los más viejitos? ¿Sacan lo mejor que tienen? Tengan en cuenta que es una persona especial. ¿Qué sacan ustedes ese día, por ejemplo? No, lo mejor, siempre. Sí, si Siempre. O tienen sea, que el platos mejor plato, el que no desechables, esté roto, el todo. exacto. Si hay platos desechables, ustedes ese día no los sacan, ¿cierto? No, No, no lo sacan. yo Listo, no. estamos de acuerdo. Listo, ok. Gracias. Vivi, si usted tiene una visita, si tú tienes una visita ahí muy especial en tu casa, ¿qué clase de elementos sacas Eh, para invitar a cenar, de utensilios? la mejor, si tengo pues la mejor vajilla, arreglo la mesa bien bonita, el mantel bien lindo, o sea, lo mejor, siempre lo mejor cuando venga la visita. Ok, listo, Vivi. Joana, buenos días. Joana, cuando tú comes dentro de la semana, ¿tú sacas la mejor vajilla o comes en lo que tienes regularmente? Cuéntame, Joana. Yo la verdad saco la que tengo, que es la mejor vajilla. Siempre digo que uno tiene que usar lo mejor. No, lo digo porque es que uno no debe guardar, yo no sé, tengo una familia que guardan la mejor vajilla. Yo dije, no, uno debe siempre utilizar lo mejor para todo momento, porque es que uno no sabe si mañana no va a estar y la vajilla mejor se quedó guardada. Entonces yo dije, no, hay que siempre usar las cosas y siempre utiliza lo mejor, porque yo siento que uno se merece lo mejor en todo momento. Ok, muy bien. Bueno, eso me hace acordar de algo, Joana, y gracias, y es que no sé si ustedes vieron en la época de los abuelos. La época de los abuelos era que ellos tenían una especie de, ¿cómo se llamaba eso? Ay, Dios mío. Donde guardaban los platos los mejores, no sé si ustedes tuvieron esa época. ¿Cómo se llama? ¿La greca? No, eso no era la greca. Bueno, se me olvida. Ellos El tenían una buffet. especie de, el buffet, gracias, mira, Cachita. Entonces, en el buffet, yo recuerdo tanto que ellos guardaban los mejores platos. Y uno sabía que venía alguien especial, no sé si usted lo recuerda, uno sabía que venía alguien especial porque precisamente sacaban la loza. Y entonces, si uno rompía uno de esos platos, le daban en el rabito. No sé si usted vivió esa época, yo sí. Y yo me acuerdo que había unos platos muy especiales que solo sacaban en los momentos donde venía alguien especial. ¿Por qué les hablo de eso? Porque hoy vamos a hablar precisamente
de ese tipo de cosas. Uno regularmente en el cotidiano, yo me acuerdo que cuando yo llegaba a la universidad, mi abuelita me dejaba en platos de plástico la comida porque era la que uno podía meter al microondas y a mí no me importaba si uno tenía que coger la cédula, si no había cuchara o con la mano, eso no importaba, pero eso uno no lo hacía cuando habían personas especiales en la casa. De hecho, cuando había personas especiales en la casa, a uno le ponían su tenedor y su cuchillo, que en la vida real uno comía era con cuchara, ¿cierto? Entonces, quiero abrirles ese contexto para poder hablar precisamente del fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, ahora sí le voy a compartir mi pantalla y ya con este preámbulo y usted teniendo eso más o menos en su corazón, fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Listo? Ok. Y dice, estos fueron los sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra de Dios y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno según Mateo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace el miércoles? Y una de las cosas especiales es que cómo uno puede identificar el 30, el 60 y el 100 por uno. Y yo estuve averiguando sobre muchos teólogos y algunos dan ciertas apreciaciones y a mí Dios un día me daba esta palabra que hoy quiero compartírselas y creo que es muy importante. Entonces, quiero ir a este texto de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20 que dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, o corrientes, dicen otras versiones. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los corazón limpio invocan al Señor. Pilas con esto. Voy a hacer un poquito de énfasis en el versículo 20, cuando dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para cosas honrosas y otros son para cosas corrientes, viles, tranquilas. ¿Qué significa esto? Resulta que cuando la Biblia nos habla de una casa grande, nos está hablando de la casa de los reyes, príncipes o gobernantes, ¿sí? De esos que tenían el privilegio de tener todo tipo de instrumentos. Regularmente en la casa del rey nos habla la escritura de un copero, ¿se acuerdan del copero del rey? Ese que llevaba las copas a la mesa y probaba antes que el rey para evitar que el rey fuera envenenado. Pero el rey comía o tomaba solo en copas o utensilios de oro. Sin embargo, Pablo nos amplía un poco más esto y dice, pero en una casa grande, en la casa de un gobernador, de un rey, de un sátrapa, de una persona importante, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. ¿Qué significa eso? Algunos de ellos eran para cosas honrosas y otros para cosas corrientes. Y vamos a ver qué de eso se asemeja a nuestra vida. Nosotros también en nuestra casa tenemos utensilios de cosas para cosas corrientes y otras para cosas honrosas. Ya les di el ejemplo. Les decía que en el diario cotidiano uno puede comer en platos ¿cómo se llama? De plástico, porque es su cotidiano. Pero cuando alguien especial viene, uno saca regularmente los utensilios de oro y plata. Bueno, en la manera de decirlo desde la escritura, ¿cierto? En nuestro caso sería los de cerámica, los de porcelana, bueno, y eso es normal. Entonces, para mí, aquí está la clasificación del 30, 60 y 100 por uno. Y algunos me podrían preguntar, y bueno, ¿y cómo es? Entonces se lo voy a empezar a explicar. Vamos a hablar de los utensilios de madera. Aquí les puse un ejemplo que me encontré y regularmente estos son los que uno tiene en su cocina, ¿cierto? Yo regularmente también tengo una cuchara de madera porque es con la que a mí me gusta servir el arroz. Es con la que yo preparo regularmente el arrocito. Para los que cocinamos, ¿no? Porque hay unos que de pronto no saben nada de la cocina porque nunca se asoman a la cocina. Pero para los que cocinamos, para los que nos gusta cocinar, entonces yo regularmente utilizo una cucharita de madera para hacer el arroz. Pero yo me ponía a pensar, la escritura habla de, hay madera y barro. Para mí, estos son los del 30 y ya les voy a explicar por qué. La madera tiene unas características y es que la madera es porosa, es áspera, combustible, higroscópica, ya les explico qué es eso, deformable por los cambios de humedad ambiental,
sufre alteraciones químicas por efectos del sol, es atacable por mohos, insectos y otros seres vivos, y es un material delicado. Entonces, para mí, esto, bueno, antes de que podamos seguir en esto, miren que la Biblia dice que todos somos instrumentos, ¿cierto? Todos somos instrumentos de una u otra manera. Pero la idea es dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando hablamos de este 30, estamos hablando de que según Pablo hay utensilios de madera, barro, plata y oro. Madera, entonces para mí son esos que están empezando en su cristianismo. Son esos que empiezan hasta ahora su vida cristiana y que a veces esa vida cristiana han pasado los años, a veces no solo empiezan, sino que empiezan a pasar los años y su vida sigue igual. Y es ese tipo de creyentes que sí, van a una iglesia, pero su vida no ha pasado de simplemente orar en la iglesia o leer la Biblia en la iglesia y todo se les vuelve a razón de iglesia, pero su vida no ha sido transformada por el Señor. Entonces, cuando yo pensaba en este tipo de madera, miren que la madera es porosa, o sea, áspera. Es personas que de pronto han pasado años y su vida cristiana no pasa de algunas cosas y de una u otra manera su vida sigue siendo áspera, sigue manejándose por sus emociones. Cuando hablamos de combustible, usted mete la madera al fuego y de una se quema, eso es de una. Entonces son personas que regularmente se pueden dejar llevar por sus emociones. Y me preocupa cuando hemos hablado de que el cristiano o el creyente debe manejar sus emociones y cuando no las maneja, entonces vienen las dificultades. Entonces, una persona emocional puede ser una persona que sí da fruto, claro que sí, pero sus emociones no le dejan dar más fruto. Entonces, nos queda un minuto, si se termina la reunión, pues entramos a la segunda partecita. Higroscópica. ¿Alguien sabe qué es higroscópico? A ver, alguien que me pueda decir, yo creo que es tal cosa. ¿Qué se les ocurre que es higroscópico? ¿Con qué se comerá eso de higroscópico? Nico, Lucho, para ustedes, ¿qué es higroscópico? ¿A qué les suena? Lucho y Nico. Buenos días. Hola, Luchito, buenos días. Bien, gracias. Pues según lo que estaba ahí es que son las personas que van a la iglesia por... La palabra que acabamos de mencionar, higroscópico, es una persona que, perdón, el árbol, la madera, tiene la característica que puede absorber la humedad, que puede absorber los nutrientes. Entonces yo lo relacionaba a eso que acababa de hablar precisamente Lucho, y es esas personas que muchas veces van a la iglesia, ¿cierto? Y la ven solo como un club social, como ese lugar donde, yo voy, la paso chévere, no sé qué, pero olvida el sentido real de lo que es la iglesia, ¿sí? Y entonces volvemos la iglesia, ese club social donde todos la pasamos chévere, pero no vamos a lo que realmente es. Claro, en la iglesia hay hermandad, en la iglesia hay personas que a uno lo bendicen, que están con uno, claro que sí, pero yo no puedo volver la iglesia solo como un club social, porque la iglesia es mucho más que eso, ¿sí? Entonces, es muy importante que veamos eso. ¿Deformable por los cambios de humedad ambiental? Sí, claro. La madera de hecho es difícil de moldear, por eso se utiliza el torno, por eso la lija. Alguna vez le pregunté a alguien que era carpintero y bueno, ¿qué tal es trabajar la madera? Y me decía, trabajar la madera tiene como todas las profesiones, tiene su complique, y sobre todo porque la madera a veces viene muy dura, muy fuerte y toca darle lija y pasarla por el torno y bueno. Entonces, para mí son esas personas de doble ánimo, ¿sí? Que un día quieren estar, que otro día no quieren estar, que un día se levantan con toda la energía y fuerza, otro día ya no. Entonces, no, la vida hay que meterle siempre el ánimo. Sufre alteraciones químicas del sol, entonces lo que les decía, se quema fácilmente. Entonces, una persona que de pronto está en la iglesia emocionada, pero viene la primera prueba y ya se queda en medio de la prueba y ahí quedó. Es atacable por mohos, insectos y otros seres vivos. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de personas para mí? Son esas personas que
muchas veces no oran, no ayunan, no se ponen la armadura de Dios, no viven en santidad, no viven conforme al plan, porque a veces sí, a veces no. Entonces fácilmente el enemigo los ataca, fácilmente el enemigo los ataca y los tira al piso. A todos nos va a atacar el enemigo, de una u otra manera, cuando estamos haciendo las cosas bien, el enemigo se va a levantar con cosas. De hecho, yo he estado viviendo una serie de sentimientos y esta mañana me levantaba a las 3 de la mañana y yo le decía al Señor, no, yo no voy a permitir que el enemigo me derrote y me puse sobre mis rodillas, digo, no, quiso venir un espíritu como de tristeza sobre mi vida, sobre mi corazón. Yo le decía, no, Señor, yo me voy a levantar y yo voy a vivir la alegría tuya. Y cuando uno ve ese sol radiante que entra por la ventana, uno dice, no, la vida es una bendición y hay que vivirla cada día con intensidad. Entonces, es un material difícil de moldear. El barro tiene unas características también muy especiales y son estas. El barro es moldeable, entonces estamos hablando ya de una persona que empezó en un proceso de, venga, yo tengo que empezar a reflexionar, cambiar, yo tengo que empezar a ver que la vida es diferente. Algo bonito que tiene el barro es que guarda el calor. O sea que es una persona que está en ese momento de empezar a vivir una vida diferente en el Espíritu Santo. Pero algo que sí tiene es que aguanta mucho, pero si se pasa demasiado se totea, se quiebra el barro. Repetidas veces guarda calor, perdónenme, y es decorativo, y eso es lo que no se puede volver. El barro de por sí es decorativo, ¿sí? Usted, yo no sé qué hacía. Los abuelos les gustaba hacer la famosa chicha y el masato en las vasijas de barro porque decían que cogían un sabor más especial y que se fermentaba mejor. Y de hecho las vasijas de barro en la antigüedad fueron muy importantes para guardar el vino. Entonces son personas que ya empezaron ese proceso de entender que ya no pueden ser solo madera, sino que tienen que pasar a un nuevo nivel, pero siguen dando al 30, pero están preparándose para entrar al 60. Entonces, les escribí esto porque me pareció muy interesante. Dice, esto significa que algunos de los que nacen de nuevo oyen y practican, los que Dios le enseña y con eso se conforman. Esos son los del 30x1. Entonces, nosotros no nos podemos conformar a eso. Nosotros tenemos que pasar al segundo orden que nos da la Escritura, que es los instrumentos de plata. Para mí, estos son los del 60. ¿Sí? Me encontré unas características muy especiales en los utensilios de plata. Los utensilios de plata también estaban en la casa de los reyes, no estaban en la casa de todas las personas del común, lo que significa que estas personas son las que ya empiezan a entender el sentido de lo que es la iglesia, empiezan a entender el sentido de lo que es Dios, empiezan a sentir realmente para lo que Dios los llamó y empiezan a prepararse para ello. Y miren algunas características que me encontré. Es un metal blando, dúctil y maleable. A altas temperaturas, algo igual que el oro, ellos empiezan a dejarse moldear y uno ve cosas muy lindas. De hecho, las otras, ¿cómo se llama? Las otras argollas que nosotros mandamos a hacer de matrimonio, las hicimos en plata. Las otras, las de oro, las tenemos para guardadas para un día fundirlas y mandarlas porque ya se pusieron feitas y viejitas. Pero cuando nosotros hicimos el nuevo pacto con mi esposa, nosotros las mandamos a hacer de plata, ¿sí? Y algo muy lindo que tiene la plata es que es más maleable, ¿sí? Lo que significa que son personas que están entrando al ministerio y se han dejado moldear por el Señor. Es susceptible al pulimiento. ¿Qué significa eso? Que la plata es un elemento que se puede pulir con facilidad. Eso significa que es una persona que se está dejando pulir por el Señor y que de una u otra manera está en ese periodo de perfección, en ese periodo de empezar a trabajar con el Señor y que el Señor trabaje en él. Algo que me gusta de esto es que presenta una alta resistencia a la corrosión.
O sea que en sí mismo el metal perdura, no se deja moldear. ¿Qué significa eso? Que son personas que tienen valores y principios definidos, fuertes, valores y principios arraigados en su corazón. Y nosotros tenemos que tener también valores y principios arraigados en nuestro corazón. Ojo, no seremos perfectos, tendremos debilidades, tendremos, sí, momentos de pronto de flaqueza. Pero a pesar de esos momentos de flaqueza, siempre mantendremos nuestros valores y nuestros principios en alto, ¿sí? La plata, poco se encuentra. Mire, es muy chistoso que uno va a una joyería, ¿no? Y entonces uno dice, ay, me vende electroplata, plata, y le meten a usted regularmente electroplata. Entonces le dicen, no, a 3.000, a 2.000. En los buses le dicen, a 1.000 la cadenita, ¿sí? No, alguna vez yo estuve con una persona que trabajaba en los buses vendiendo cadenitas de plata 1.000, y él decía, no, eso uno las compra al centro, eso no es plata, eso es electroplata. Y sino que le dice a uno a la gente que eso es plata, ¿sí? Pero no, la plata en sí misma tiene un alto valor. Entonces, los que saben de joyería saben que cuando se compra una joya en plata cuesta bastante dinero, ¿sí? Y algo que me gusta de la plata es que tiene la luz propia. Cuando usted la pone al sol o a la luz, ella tiene como una especie de luz propia, a diferencia de pronto de la madera o el barro, que para que la madera tenga luz propia toca aplicarle laca, o lo mismo para el barro. De hecho, el barro es opaco. Pero cuando se habla de luz propia, es ese deseo por servir, por meterse en el ministerio. Para mí es una persona que se está preparando para servir a Dios. Claro, lo hace, evangeliza, camina, corre, sí, se mueve, pero es una persona que tiene claro para dónde va. Sí, que si Dios le dijo que iba a ser pastor, se va a meter a ser pastor, que si Dios le dijo que iba a ser evangelista, se va a preparar para ello. Voy a resaltar algo acá. Hace poco visité una de las parejas y uno de ellos me decía, mira, yo tengo acá ya mi guitarra, ya me sé 3 o 4 canciones, bueno, no me acuerdo, y estoy practicando. Y me decía la esposa, él está ahí con YouTube dándole. Y yo le decía a esa persona, se nota que tú quieres estar en el grupo de alabanza y sin duda alguna Dios te lo va a permitir. Y es esa constancia de estar cacharreando con su guitarra y sus cosas a pesar de que no se ha empezado con el maestro. Eso es lo que lo va a llevar a que un día esté adorando a Dios en un altar y que definitivamente entienda que la música va a ser parte de sus pasiones. Entonces yo aprovecho que esa pareja está acá y de verdad motivo a ese hombre a que siga cogiendo su guitarra y a que siga impulsándose en Dios, que un día va a estar frente a un ministerio de multitudes y por eso es tan importante que siga ahí juicioso con el tema de la guitarra. Ok, entonces para mí no solo oyen, practican, sino que también gustan nombrar al Señor en sus asuntos. Esos son los del 60 por 1. Entonces, mire que este tipo de personas ya son personas que definitivamente están empezando a atender a Dios en otro nivel. Y ahora vamos a hablar del último elemento, que es el oro. Yo no sé si usted tenga elementos de oro en su casa, pero regularmente uno el oro solo se lo pone definitivamente en ocasiones especiales, ¿sí? Porque aquí aún en Bogotá a la gente le da miedo andar con oro. Yo he visto personas que tienen sus candonguitas de oro y he visto cómo vilmente los ladrones les jalan las orejitas y les rompen a veces sus óvulos para poderles quitar sus aretes. ¿Y por qué? Porque el oro es el metal más preciado. El oro solo estaba en la casa del rey. Para mí eso es muy importante. El oro solo estaba en la casa del rey en esa época, ¿sí? Y en la casa obviamente de potentados, muy, muy distinguidos, pero regularmente el oro solo se encontraba en la casa del rey. ¿Qué significa eso? Es considerado como el metal más maleable y dúctil que se conoce. O sea, el oro es el conductor más grande por excelencia. El que medio lo reemplaza en algo es el cobre. Por eso es que muchos de los cables eléctricos tienen cobre, porque son los mejores conductores. Pero en este caso, el oro tiene es el metal más precioso, el más importante. También el oro es símbolo de riqueza, ¿sí? Mire que cuando una persona tiene oro y pasa una crisis económica, ¿qué es lo primero que piensan empeñar? Tristemente, eso que tiene como símbolo de riqueza.
Pero también la Biblia nos habla de que el oro es sinónimo de poderío. Recuerden que los imperios, entre más oro tuviesen, más economía tenían. De hecho, se habla de los grandes depósitos de oro como si la memoria no me falla, el fuerte Knox, que es el fuerte que tiene Estados Unidos, precisamente donde guarda su oro. Nosotros también tenemos una reserva de oro. De hecho, tenemos el museo de oro más importante de toda Latinoamérica. Entonces, el oro muestra poderío. ¿Qué hicieron los españoles cuando llegaron acá? Sacarnos el oro, ¿sí? Entonces, cada país tiene reservas de oro por si en un momento determinado lo necesita para momentos difíciles de la economía. El oro implica compromiso. No sé si usted se sabe el cuento de la gallina y el huevo. No, perdón, de la gallina y el cerdito. Si no se lo sabe, se lo voy a contar. El cerdito se dice que se compromete, pero la gallina, perdón, que el cerdito se involucra y la gallina se compromete, ¿sí? Porque si usted va a hacer unos huevos con tocino, usted le pregunta al cerdo, ¿qué me va a dar? Ay, no, perdón, me estoy confundiendo. Ah, sí. Si usted le pregunta al cerdito, el cerdito que es el que se compromete, usted le pregunta, ¿qué me va a dar para los huevos con tocino? Y él le dice, yo a usted le voy a dar mi vida, porque para poderle dar el tocino me toca darlo. Pero usted le pregunta a la gallina, ¿usted qué va a dar? Y ella le dice, pues los huevos, y ella no da su vida, ella simplemente se involucra. Entonces, en el ministerio hay personas que se involucran y otras que se comprometen. En el caso del cerdito, él se comprometió porque le tocó dar su vida, pero en el caso de la gallina solo se involucró porque puso los huevos y siguió su vida. Y así es. Y yo creo que los de oro son esos que realmente se comprometen, no solo se involucran, ¿sí? Hay personas en la vida cristiana que solo se involucran, pero hay otros que dicen, no, yo me comprometo y yo voy a hacer. Entonces eso habla de su administración, la administración de la Biblia. Solo en la mesa de los reyes y grandes, ya se los había dicho, y obviamente el oro es el material más precioso. ¿Qué significa eso? Son personas que definitivamente quieren estar en ministerio, que se involucran en él, que quieren servir al Señor, que quieren hacer las cosas de la mejor manera y por ende son esos de los que hablamos del 100. Quienes no solo se conforman con oír, practicar y nombrar al Señor, sino también gustan de convivir o intimidad con él. Estos son los que tarde o temprano darán fruto al 100%. Entonces, mire que definitivamente, por eso la Biblia, volviendo a Timoteo, venga, nos devolvemos un poquito a Timoteo. Mire que ahora sí uno puede entender esta palabra. Cuando dice que el oro y la plata son para cosas honrosas, pero la madera y el barro serán para cosas corrientes. Entonces yo me podría hacer una pregunta en esta mañana cuando yo les estoy enseñando y es, venga, yo quiero ser definitivamente utensilio para honra al Señor o yo quiero ser un utensilio para cosas corrientes. Porque vuelvo y le repito, la Biblia nos enseña que todos somos utensilios, todos somos útiles en las manos del Señor. Pero habrá una diferencia siempre en el que sirvió para cosas corrientes en el Señor y en el que quiso servir siempre para cosas honrosas. ¿Sí? Entonces yo quiero hoy dejar esto en su corazón y que nos preguntemos y podamos decir, oiga, yo quiero ser del uso corriente o yo realmente quiero ser usado en el Señor para cosas honrosas. Y mire que es muy interesante. Uno saca la vajilla mejor para atender al rey, para atender a la persona más importante, ¿sí? Y yo creo que el Señor es el más importante y por ende Él nos está llamando a ser instrumentos de honra. Mire el texto clave y se los quiero regalar hoy en esta mañana tan preciosa. Y dice, así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Se los voy a repetir de chévere que soy. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Son dos características de los instrumentos de plata y oro. Firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Se acuerdan cuando veíamos en Juan que Dios dice que llevemos
fruto, abundante fruto, y que ese fruto permanezca. Eso es parte de crecer en la obra del Señor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, todo lo que hagamos para el Señor y en el nombre de Jesús tendrá una recompensa. Nosotros no trabajamos por la recompensa, pero Dios no es deudor de nadie y Él no deja a nadie sin recompensa. Es por eso que sabemos y debemos entender que todo lo que hagamos para el Señor siempre traerá una recompensa. Cuando usted se levanta en una hora determinada de la mañana y usted hace sacrificio de alabanza, cuando usted saca tiempos para aprender y ser edificados para el Señor, eso tendrá una recompensa en su vida. Cuando usted de pronto deja de comer para darle a otro que no tiene, eso tendrá su recompensa. La Biblia dice que aún un vaso de agua que le demos al pobre, Dios lo recompensará, porque Dios, repito, no es deudor de nada. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro corazón ser cristianos del 100%, entender que debemos darlo todo por el Señor y lo que más podemos decirle es: Señor, queremos ser instrumentos de honra, que realmente cuando lleguemos al cielo podamos decirte: Señor, he acabado la buena obra, he acabado lo que tú me has mandado, y por eso hoy puedo estar delante de ti. Y permítame una vez más leer este texto que a mí me fascina y dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Dos cosas. Sinaí, hoy debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, que siempre. Una cosa que va a demostrar de nosotros que tenemos frutos, que crezcamos en la obra del Señor siempre, no en una época, no mañana, es hoy, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, que no es en vano. Miren, y hoy quiero dejarles eso en su corazón. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Todo lo que cuando usted ora por su esposo, no es en vano. Cuando usted ora por sus hijos, no es en vano. Cuando usted saca tiempos para crecer en el Señor, no es en vano. Todo lo que usted haga en el Señor nunca será en vano. Cuando usted le habla a otro de la palabra, no será en vano. Cuando usted comparte con otros la fe, no es en vano. Mire, nada, la Escritura dice, nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Todo siempre traerá una recompensa, siempre traerá una recompensa. Entonces es muy importante que podamos entender que Dios quiere que seamos instrumentos de honra, si no al 100, mínimo al 60. Pero yo pienso que nosotros podemos llegar al 100 si no lo proponemos. Entonces, vuelvo y le repito, quiero dejar eso en su corazón, quiero que oremos por eso. Y le pidamos a Dios que nosotros podamos ser instrumentos de honra, que nosotros podamos ser instrumentos en las manos del Señor, que nosotros podamos decirle a Dios en esta mañana: Dios, yo quiero ser un instrumento de honra. ¿Y qué tal si se lo decimos en esta mañana? Le voy a pedir que usted cierre sus ojitos ahí donde está y le podamos decir: Señor, yo quiero ser un instrumento de honra. Yo entiendo que tú me llamas a ser un cristiano no del 30, sino del 60 o del 100 por 1, Señor. Señor, yo quiero ser barro en tus manos. Yo quiero ser barro, Señor, en tus manos, y yo quiero que tú me uses, Señor. Yo quiero, Señor, que tú me hables. Que yo pueda, Señor, ser un instrumento en tus manos. Que yo pueda ser realmente un instrumento, Señor, de tu honra, de tu gloria. ¿Y qué tal si usted con fe le dice: Señor, yo quiero ser barro en tus manos? Y dígale: yo quiero, Señor, yo quiero en esta mañana entenderlo. Yo quiero, Señor, que en esta mañana tú, Señor, me puedas utilizar como tú quieras.
y yo quiero realmente empezar a vivir una vida conforme a tu plan, a tu propósito, a lo que tú tienes y quieres para mí. Yo no quiero ser más del 30, Señor. Yo quiero ser del 60,